Hola, bienvenido compañero a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. Es la madrugada de domingo, acaba de abrir ahora mismo el mercado con esta vela de aquí, entonces yo ya tenía controlada esta trampa y lógicamente no entré justo antes del fin de semana, que fue cuando se dio la señal. Siempre espero a la abertura cuando sucede esto, es esta trampa de aquí. Entonces busco un recorrido muy cortito y el stop lo tengo puesto aquí. Entonces, como podéis recordar de las dos anteriores semanas, esto lo veía como una tendencia bajista, hicimos este TP de aquí, después aquí tuvimos un break-even y vemos que ya va frenando. Entonces, si os podéis fijar, está haciendo un embudo. Por eso, en estos casos de embudo, son momentos donde tiene que definir hacia dónde irá la tendencia y lógicamente yo no sé adivinar el futuro, ni sé si esto acabará cayendo o si esto acabará subiendo. Entonces, en esta zona de embudo, ¿cómo gano yo dinero? Pues buscando recorridos muy cortos. Como podéis comprobar, el stop lo he puesto más cerca de lo habitual. Normalmente lo pongo el doble de lejos que lo que es el TP, y en este caso no es exactamente el doble, pero ya ir más lejos, por ejemplo, buscar este bajo, pues es un poco exagerado. Aquí está perfecto, nos deja opción de poder gestionar, ¿no? De si hace un pequeño soplo aquí, pues aún estará a tiempo de no tener un stop completo. Hago zoom. Es lo que os he comentado, así que vamos a ver qué hace esta operación y en el momento que haya algo que gestionar o el precio ha llegado a stop o a TP, pues vuelvo a conectar. Bien, estamos a martes y como podéis ver el precio ha llegado a TP, el stop lo mantuve, en ningún momento movía a empate porque era un recorrido muy corto y el momento de mover a empate, si estuviera buscando un objetivo, por ejemplo, de que el TP fuera aquí, pero no es el caso por tal como está ahora mismo el mercado haciendo este embudo, no le voy a pedir un objetivo así porque eso sería adivinar que el precio va a decidir ir para arriba y yo no sé qué hará el precio, así que le pedí este objetivo pequeño y no he gestionado nada. O sea, como el precio ha ido, después frenó un poco y ha seguido y ha hecho un 1-2, lo que es el 1-2, que es el movimiento como se acostumbra a mover el precio. ¿Veis? Aquí hay 1-2, 1-2. Si miráis todo el gráfico, por ejemplo, esto es un 1-2 más macro, pero dentro tiene un 1-2 más micro. Si miráis el precio veréis que es muy extraño encontrar un movimiento solo. Entonces yo, en el momento que me hizo este frenazo de aquí, ya esperaba que repitiera este movimiento inicial. Esto para gestión es crucial y a medida que vayáis viendo cómo voy operando, os iréis acostumbrando a el tema del 1-2. En esta operación se han hecho 2.626 de beneficio. Así que vamos a ver que como solo estamos a martes, es posible que aún haya alguna operación más en este par, que es la libra dólar en H4, y si no, pues ya será para la próxima semana. Bien, estamos en el par libra dólar en H4, ya estamos a miércoles y se acaba de formar, ¿no?, esta trampa. Os recuerdo que operamos esta mayor de trampa, que fue justo... Ya se formó la semana anterior y lo que he hecho es operarla esta semana. Y ahora dentro se ha hecho una de inferior. Entonces, ¿esta qué me gusta mucho de esta trampa? Pues que como podéis ver, los cuerpos no trampean, solo trampean las mechas, que eso ya lo habéis visto en las trampas anteriores que hemos tenido en estas semanas anteriores. Podéis ver que busco como stop loss este punto, ahora ya no me voy al más inferior, porque como podéis comprobar aproximadamente esto es el doble que esto, que es lo que acostumbro a buscar. Y como TP solo le pido hasta aquí, ¿por qué? Porque seguimos con este embudo. Entonces, habiendo este embudo, yo no puedo ser tan optimista de esperar a que el precio vaya aquí arriba, porque eso sería intentar controlar el precio, intentar quererlo dominar. Así que
cuando se tenga que gestionar o llegue a TP o a stop, vuelvo a conectar. Muy bien, acaba el precio de llegar a Take Profit en el mismo día de la entrada, seguimos estando a miércoles, y como podéis ver, no he movido el stop, que aquí se ve cuando hago una gestión a break-even. Cuando son TPs tan cercanos en zonas así donde hace una compresión como esta, es habitual que no dé tiempo de gestionar. Entonces el precio simplemente desde el punto de entrada, la primera vela de entrada pues fue una tipo doji y después ya se disparó para arriba. Vemos que ahora ha recogido, pero bueno, no nos importa porque justo en este punto nos cogió el TP y ahora puede ir donde quiera porque ya estamos fuera del mercado. En esta operación se han hecho 2.369 de beneficio. Así que la libra dólar esta semana ha ido muy bien, ha habido dos pequeños take profits que son este y este. Me gustaría responder una cuestión que es el hecho que algunos de vosotros me decís que me estoy saltando la primera ley del trading, que es esta, que si el take profit está más cerca que el stop loss es imposible ganar. Entonces, aquí existen dos cosas a comentar al respecto. La primera, pues resulta que yo no estoy dejando el escenario. ¿El escenario qué sería? Pues que yo entro aquí y dejo que la orden vaya aquí o vaya aquí y no gestiono nada. No, yo a final de año tengo una media de 2 o 3 stops completos. Eso significa que a la que el precio se me pone en la zona negativa, acostumbro salir o en empate o acostumbro a cerrar con una pérdida parcial. Eso significa que si tú miras estadísticamente, no estoy haciendo un ratio tan negativo de stop ATP, porque no es que las órdenes las deje ir hasta stop, incluso pasa lo mismo con el TP. Muchas veces el TP, en lugar de estar tan cerca porque estoy en una zona tendencial y le pido un poco más, como pudiera ser este de aquí, en esos casos donde le pido más al TP, acabo haciendo trailing stop, pues por ejemplo poniendo el stop aquí, bajando aquí, y hay un momento que me saca y a veces todavía no se ha llegado a TP, que no es el caso de esta. Entonces, eso primer punto. Segundo punto, si el 98% de la gente pierde y solo somos un 2% los que ganamos, no puede ser que todas las normas universales se tengan que poner en entredicho y analizarlas. No puede ser que realmente estas leyes sean para sacarnos el dinero y que hagamos muchas operaciones y vayamos perdiendo poco a poco para generar muchas comisiones y que haya un interés del broker en que la mayoría de la gente pierda. Yo lo que hice precisamente en su momento es cuestionarlo todo y backtestearlo todo, porque como sabéis soy trader cuantitativo. Entonces me puse a backtestear diciendo, ¿qué pasa si pongo el stop loss aquí? ¿Qué pasa si lo pongo aquí? ¿Qué pasa si lo pongo aquí? ¿Qué pasa si el TP lo busco aquí cerca? ¿O si el TP lo busco aquí lejos? ¿O aquí? Entonces, después de mucho análisis, y no de lo que me dice un libro, sino de lo que yo, con el método científico y cuantitativo, analizo, me di cuenta de que algunas de esas grandes verdades son para que la gente no sea consistente y vaya controlando las pérdidas poco a poco, teniendo algún TP, pero al final tenga que ir ingresando dinero y los brokers que no ponen las órdenes a mercado, que son muchos, vayan ganando como si fuera una casa de apuestas o un casino donde juegan como tu contraparte. Entonces, os recomiendo que dudéis de todo y que lo analicéis, no os creáis lo que dice un libro. O sea, analizar qué pasa si pongo el stop lejos y el TP cerca y cuestionarlos todas las cosas. Bien, en este caso estamos en el par euro-dólar en H4 y estamos también a día lunes 8. Así que, como podéis ver, acabo de entrar en esta trampa de aquí. Es una trampa un poco más extraña que otras, ¿no? Si trazo el nivel aquí,
pillada es un poco profunda, demasiado profunda, y para mí estas no las tomo, pero si voy aquí, el extremo es este, y yo le pido un mínimo de 1, 2. Si hace 1, 2, 3, si esto estuviera subiendo así, ya no la tengo en cuenta. Entonces, o son trampas de este estilo, que solo es un movimiento sólido, o son trampas de 2 movimientos, como en este caso. Entonces, le estoy pidiendo solo hasta estos cuerpos. ¿Por qué? Porque en otra ocasión podría pedirle hasta aquí. Si la tendencia esta, perdón, que me ha salido muy torcida, si esta tendencia no hubiera perdido la velocidad, si estuviera entrando aquí, le pediría movimientos más largos. Pero como ya me está, después de esta caída y de esta fuerza, me está haciendo este giro, pues le pido una distancia más corta, que es hasta estos cuerpos. El stop lo pongo bastante lejos, perdón por la línea, ahí. Bueno, sigue saliéndome torcida hoy la línea, ahora. Pues le pido una distancia corta y tengo bastante margen para el stop, porque es muy posible que tenga que gestionar esto. Entonces, de esta manera tengo opciones de, pues, en caso de que el precio no vaya en esta dirección que yo quiero, gestionar, porque como podemos ver está haciendo así. Muy bien, pues conecto cuando se tenga que hacer alguna cosa, alguna gestión, haya llegado a TP o haya llegado a stop. Muy bien, acabo de gestionar. Sigo en el par euro-dólar en H4 y como el punto más alto no me lo ha respetado, ya sabéis que para mí no respetarlo es cerrar por encima. Si aquí solo fueran mechas y el cierre estuviera aquí debajo, entonces no gestiono nada. Pero en este caso, el alto este me ha cerrado una vela por encima. En ese caso, lo que hago yo es coger el take profit que tenía aquí y lo muevo a empate. Le doy un par de pips para cubrir, pues, el spread cuando hay algo que gestionar, o si el precio se ha ido a stop loss o a TP, que el TP ya sabéis que solo es un break even, porque ahora estoy en la zona negativa. No olvidemos que esta operación es para que el precio cayera, una operación de venta. Pues cuando hay algo que gestionar, conecto. Bien, acaba de suceder lo que era más probable que sucediera. La orden que teníamos el stop loss aquí, inicialmente teníamos el TP aquí, puse el take profit a nivel de break even para salir en empate en ese caso de que la orden volviera en este punto, porque ya cuando no me respeta esto ya no me gusta la orden. Además tenemos que pensar que he sido muy agresivo gestionando por esto que está haciendo, que a primer vistazo pues parece que está haciendo un cambio de tendencia. Venía bajando, que aquí tuvimos estas operaciones ganadoras, y ahora aquí teníamos que ser muy precavidos, porque en estas zonas de compresión y rango, cuando no está tan clara la tendencia, es donde tenemos que intentar no devolver todo lo que ya hemos ganado. Así que vamos a ver si hay alguna operación más, porque aún estamos a miércoles, y si no, pues en el euro dólar se habrá terminado aquí. Así que o vuelvo a conectar o no. Por cierto, el TP no ha sido solo se han cubierto las comisiones, se han ganado solo 20 céntimos, así que es bueno lo que buscamos, que tener un break-even. Tampoco buscábamos un profit en este caso. Cuando movimos a break-even simplemente es salvar una posible pérdida o retroceso hacia la zona de stop. Y la semana ha quedado de esta manera. Así que nos vemos ya para la siguiente semana comentando las nuevas operaciones en el par euro-dólar y libra-dólar. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.